Último bloque de nuestro programa, nos vamos a meter en la previa del cultivo de maíz, el cultivo más importante para nuestra región, la vedette de la región pampeana y de Venado Tuerto en particular. Estuvimos hablando con un especialista de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, estamos hablando de Daniel Miralles, que esto nos decía respecto de las estrategias para este cultivo en particular. Bueno, la primera cuestión es tratar de esperar que los perfiles se recarguen. La sequía del año pasado dejó los perfiles muy secos y la cantidad de agua que requiere de recarga un perfil, necesitamos más lluvias. Así que todavía falta para los maíces de primera y veremos cómo recargan los maíces de primera. Lo que normalmente el productor ve es que si la recarga es buena en los maíces de primera, va a arrancar con los maíces de primera que tienen más potencial de rendimiento, más inestabilidad. Veremos eso, hace falta mucho más precipitación que lo que venimos teniendo hasta ahora. Pensemos que esto es variable, pero los perfiles necesitan entre 200 a 300 milímetros de agua para que se recarguen y puedan arrancar con una expectativa de rendimiento buena. Entonces, ese es el primer punto. Esperar a ver si hay recarga y lanzar con los maíces de primera. Si no, habrá que esperar e ir a los maíces de segunda, menos potencial, pero más estabilidad. En la estrategia nutricional, ¿cómo debería diseñarse de una manera? La estrategia nutricional siempre se planifica en función del rendimiento esperado. A partir del rendimiento esperado, los modelos de balance son los más sencillos, hay otros modelos de simulación como el maicero, que también se pueden usar, y a partir de eso, uno hacer análisis de suelo. Acá abro un paréntesis, pensemos que en la Argentina, en promedio, solo el 20% de los productores hacen análisis de suelo. Es muy difícil poder planificar si no hacemos un análisis de suelo cuando cuesta entre 5 y 7 mil pesos. Nada. Entonces, eso es un impacto mínimo en el esquema. Tenemos que tener la cultura, así como inoculamos la soja, tenemos que tener la cultura de hacer los análisis de suelo. Entonces, la nutrición se basa en función de eso y una expectativa de mineralización, que es cuánto de ese nitrógeno que está en el suelo va a estar disponible para el cultivo. Si hay agua y temperatura, la mineralización es alta. Podemos tener hasta 120, 150 kilos de N por mineralización. Entonces ahí con un cultivo que es una expectativa de 10.000, 12.000 kilos, con un coeficiente de transformación, un coeficiente B, podemos calcular que está alrededor de 22 kilos de nitrógeno por tonelada, podemos calcular cuánto requiere ese maíz. Pero hacer los análisis de suelo para saber cuánto de esa expectativa tengo para cubrirla con mineralización. Daniel Miralles también nos puso en contexto respecto de la producción de trigo. Él, de hecho, es especialista en este cultivo en particular y nos contaba lo siguiente. Muchas preguntas al inicio del cultivo, si lo sembramos más profundo, y hubo muchos problemas de emergencia por profundidad. Pensemos que nuestros trigos no toleran más de 6-7 centímetros de profundidad. A partir de ahí el epicótile no crece más y el coleoptile va a salir por debajo del suelo, la primera hoja también. Hoy el problema que tenemos es el que comentás. Tuvimos cierta recarga, veníamos muy complicados, tuvimos cierta recarga y otra vez vuelve a escasear el agua en Cañazón. Y eso es lo que sostiene vivos los macollos. Si empezamos a tener déficit ahora de Cañazón en adelante, vamos a tener mucha mortandad de macollos y menos espigas por metro cuadrado. Las espigas por metro cuadrado explican la mitad del número de granos por metro cuadrado. La otra mitad le explica el número de granos por espiga en trigo. Así que si no tenemos macollos, estamos complejos. Y eso es lo que tenemos que pensar. Y además es el último punto de no retorno para fertilizar. Si dividimos la fertilización, este es el punto de no retorno ahora en el Cañazón para darle la segunda vuelta. Si no hay agua, vamos a estar complicados. Va a haber que esperar y mermar la expectativa de rendimiento. Si hay agua, aplicarle la segunda dosis porque va a diluir ese nitrógeno en el rendimiento esperado. Vuelvo un poquito a ese tema. ¿No debería ir más la fertilización completa al inicio en trigo? Sí, claro que sí. Lo que ocurre es que depende del lugar y la zona. Cuando nosotros tenemos una baja recarga de agua en el perfil y nuestra expectativa de rendimiento es baja, aplicamos en función de esa expectativa. Si el perfil vuelve a recargarse con las lluvias de mitad de macollaje en adelante, vamos a la segunda fertilización. Por eso nosotros normalmente recomendamos, puede ser toda la siembra con un perfil recargado, o hacemos 70-30 o 60-40. Y ahí es donde si hay agua, vamos. Si no hay agua, no tiene mucho sentido aplicar porque el cultivo no lo va a absorber. El nitrógeno se mueve por flujo masal.
Con Daniel Miralles también hablamos y anticipábamos lo que será el próximo Congreso de Malezas que tendrá lugar en el mes de septiembre en la ciudad de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires. Es muy interesante, el Congreso de Malezas se hace en Mar del Plata, en el Hotel Sheraton, los días 13 y 14, si no recuerdo mal y me falla la memoria, de septiembre, ahora no más. Y hay más de 20 empresas convocadas, numerosos disertantes, una excelente oportunidad para ver lo último y lo que venimos comentando siempre del control de malezas y de los herbicidas que hoy tenemos para controlar malezas y malezas resistentes, que es el problema que cada vez estamos teniendo más frecuentemente dentro del sistema de producción. Tema manejo, ¿no? Hay una diversidad de cuestiones por latitud, por producción, por ambiente. Es tal cual. Y además, el tema de hacer sustentable el sistema de producción con un esquema de control de malezas mucho menos agresivos. Yo siempre hago la misma pregunta, esto lo he hecho en diferentes ámbitos, de abogados, consejos profesionales de abogacía, de contabilidad, etcétera. Y le pregunto, levanten la mano, ¿quién creen que la agricultura actual es más dañina que la que hace 40 o 50 años, años 70? La mayoría dice que la agricultura actual es más dañina. Todo falso. Nosotros aplicábamos bandas rojas en productos en los años 70. Hoy la mayoría son banda verde, pero tenemos una cuestión de escala. Hoy tenemos 36 millones de hectáreas bajo producción, contra en los años 70 teníamos 15, 10. Hoy tenemos que hacer más sustentable el sistema en la escala, con más productos banda verde. Eso se va a tratar en el Congreso de Malezas. Final para esta edición de nuestro programa. Nos vamos a estar reencontrando dentro de 7 días. Hasta entonces. Auspiciaron este programa Banco Galicia, Máquinas Agrícolas Ombú, Martín G. Lalor, Cuichi Gabeglio Seguros, Sociedad Rural Venado Tuerto, Crow Horwath.